Damos la bienvenida al señor Ministro de Educación, Luis Jacobo, al Subsecretario de Educación, Francisco Rubén, al Director del Consejo de Deportes y Recreación, Carmen Piller, al Coordinador de Coordinación, Ariel Cabrera, al Director de Educación Física, Carlos Rutherford, a la Supervisora de Región 1, Anissa Tomé, a la Supervisora de Región 3, Marilyn Ceró, al Coordinador Municipal de Ciudad Acciones, Ángel Bull, al Jefe de Deportes Federado, Néstor Prieto, y a los diferentes intendentes de la localidad que nos acompañan hoy, el señor Intendente de Concepción, Osudar Nicolás, el Intendente de San Antonio, José Cavalentí, el Director de Deportes, Hugo Bárbaro, el Director de Deportes, Roberto Monzón de San Javier, Lucas Garay de Cerro Azul, Luis Montoya José Cáceres, de Verdad de Lugones, Jonathan Leite, de Apóstoles, Waldemar Whitman, de Jardín América, Ciris Pablo, y de Concepción de la Sierra, Osudar Pedro. También damos la bienvenida a las diferentes escuelas deportivas, Función Huracán, Escuela Municipal de Torcodes, Escuela de Atletismo Las Nieves, Línea Arguello, Escuela de Vóley Las Brujas, Condado Marta Prieto, Escuela de Karate Atilio Acosta, Asociación Años Felices de Adultos Mayores, Presidente Faustino Freitas y Nilda Saavedra, y la Escuela de Fútbol 16 Chile. A todos ellos un fuerte aplauso por la presencia. A continuación entonaremos el himno nacional argentino y en continuación misionería. Queremos manifestar también que se hizo presente la delegación de Puerto Rico con la dirección del deporte, el director de deporte de la PBI, una numerosa delegación. Muchas gracias. También damos la bienvenida a Santana Marqués, el Colegio Gigante, y al señor Rafael Raúl, a continuación, dirán unas palabras el señor Carlos Rutherford.
señor presidente del Consejo Provincial del Deporte, director de deportes del municipio de Posadas, señores supervisores, intendentes que nos visitan, autoridades del Consejo, supervisores del área, colegas del área de educación física, queridos jóvenes. En esta nueva edición de las Olimpiadas Deportivas Estudiantiles de Educación Física, tenemos una enorme satisfacción en contar con la presencia, el apoyo y la colaboración de todos ustedes. Las Olimpiadas abarcan específicamente el área extracurricular escolar. Por este motivo nosotros implementamos distintos deportes, abarcando la escuela primaria desde la categoría sub-12 en encuentros deportivos escolares, que son todas aquellas actividades deportivas que se dan justamente en este ámbito. A nivel secundario tenemos dos categorías que son las que tienen la posibilidad y participan junto con los Juegos Evita a nivel nacional, que es la categoría sub-14 y sub-16. Tienen tres instancias: la instancia local, que es la que permite que todos los jóvenes de todos los establecimientos públicos y privados de la provincia que en forma voluntaria quieran participar puedan hacerlo de las propuestas que hacemos desde el ámbito, desde el ámbito. La categoría, continuando esta etapa que es la etapa local, que abarca los meses de julio, la primera semana de julio, se realiza una etapa clasificatoria personales en las 4 regiones que tenemos distribuida en la provincia, y el ganador pasa a una instancia nacional que es el equipo clasificado que tiene la opción de participar a nivel nacional. En cuanto a la otra categoría, que son nuestros jóvenes, que ya están en el cuarto y quinto año, de 18 años en adelante, lo hacemos en 3 deportes de forma conjunta con la Dirección de Deportes de la Universidad de Misiones. Y también tienen cabida en estas Olimpiadas los jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad, y también está destinado a las escuelas de adultos. Este año tenemos la posibilidad, con el fuerte apoyo que recibimos por parte del Ministerio de Educación, la posibilidad de completar en todas las instancias. Es así que pensamos que por el mes de septiembre estaremos coronando a los campeones de este evento. Muchísimas gracias a todos, el mejor de los deseos, no solamente a los jóvenes que están representando en este momento al ámbito escolar, sino también a aquellos que están representados a través de los barrios, de los equipos que pertenecen a distintas comunidades y municipios. Así que a todos muchísimas gracias.